Es importante estudiar la cognición y sobre todo identificar la diferencia entre adultos y adultos mayores. El procesamiento de la información ofrece un medio de identificar y examinar los mecanismos básicos en virtud de los cuales captamos información, la almacenamos y la recordamos. Este consta de varios procesos, entre ellos la atención y la rapidez psicomotora. La atención es la capacidad para entender o tomar un estímulo en cuenta, la cual se divide en tres procesos: selección, control y vigilancia. La atención selectiva consiste en escoger la información relevante e inhibir la irrelevante. La vigilancia, también llamada atención sostenida, consiste en conservar la atención a través del tiempo. El control de la atención es la capacidad de mantener la atención, de dirigirla a otra cosa y de dividirla. De las anteriores, el encontrar una diferencia entre los adultos y adultos mayores es mínima. De hecho, en la vigilancia no se tiene en sí un cambio notorio. La memoria. Memoria de trabajo. Se da el nombre de memoria de trabajo a los procesos y las estructuras que contienen información en la mente y que la usan simultáneamente para resolver un problema, tomar una decisión, realizar alguna función o aprender información. La memoria de trabajo disminuye con la edad. Una mala memoria es parte inevitable del envejecimiento. ¿Pero qué cambia? El estudio del deterioro se centra generalmente en dos tipos de memoria. Memoria explícita, que es el recuerdo voluntario y consciente de información que se aprende y se recuerda en un momento determinado, y memoria implícita, que es el recuerdo inconsciente de la información aprendida antes. La memoria explícita, a su vez, se divide en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica es la obtención consciente de información a partir de un momento o suceso concreto, y la memoria semántica es la retención del significado de las palabras o de los conceptos no vinculados a un momento ni suceso concreto. Los adultos mayores tienden a dar un rendimiento más bajo que los jóvenes en pruebas sobre el recuerdo de la memoria episódica, omiten más información, incluyen más digresiones y repiten más cosas recordadas antes. Los adultos mayores utilizan con menos eficiencia las estrategias espontáneas para recordar mejor. No se observan diferencias de edad en la memoria semántica, pero en un área donde tienen problemas es en localizar las palabras. En la memoria autobiográfica se descubre un fenómeno interesante, ya que, como se puede observar en la gráfica, entre adultos jóvenes y adultos mayores se revive recuerdos vividos de lo ocurrido entre 10 y 30 años de edad, con mayor frecuencia que los ocurridos después de los 30. El deterioro de la memoria dependerá del tipo de esta, pero no solo de eso, sino también de los estereotipos sociales. Se tiene la idea generalizada de que la memoria disminuye inevitablemente, pero quienes creen que tienen buena memoria se esfuerzan más por recordar, aunque algunos cambios de memoria son normales. Otro proceso para el procesamiento de la información es la rapidez psicomotora, que consiste en la celeridad para emitir una respuesta determinada, es decir, la rapidez. Se conoce que es el único cambio universal de la conducta de los ancianos descubierto hasta el día de hoy. En comparación de la atención, se tiene en cuenta que sí existe un cambio un poco más notorio. La causa más importante de que el tiempo de reacción aumente es si la tarea es ambigua o no. Se tiene un experimento en el cual los ancianos contaban con cierta experiencia en la actividad y el tiempo de reacción tendía a disminuir. También dependerá de las condiciones físicas, ya que si tienen un buen desempeño físico, los ancianos tienen mejores condiciones. Demencia, enfermedad del Alzheimer. Sin duda el problema más serio en el envejecimiento es la demencia, familia de padecimientos que deterioran seriamente el funcionamiento conductual y cognitivo. Esta enfermedad hace que el paciente deje de ser un ser humano, pensante y comunicativo, para convertirse en una víctima confusa y decrépita que no reconoce a sus parientes ni a sus amigos. De ahí que el miedo a ella entre los adultos mayores sanos sea un problema más importante que el propio padecimiento. Esta enfermedad tampoco respeta fronteras étnicas, raciales ni socioeconómicas. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del Alzheimer? Los síntomas principales de la enfermedad del Alzheimer son un deterioro gradual de la memoria, del aprendizaje,
de la atención y del juicio, confusión del tiempo y del lugar, problemas para comunicarse y encontrar las palabras adecuadas, descuido de la higiene personal y de las habilidades relativas al cuidado de sí mismo, conducta social inapropiada y cambios de personalidad. Estos síntomas clásicos pueden ser vagos y ocurrir de modo esporádico al inicio, pero al ir avanzando la enfermedad se vuelven más notables y aparecen con mucha mayor regularidad. A veces los pacientes ni siquiera se reconocen frente al espejo, y en etapas más avanzadas se registra incontinencia e inmovilidad total. El deterioro varía ampliamente de un paciente a otro, aunque el avance suele ser más rápido cuando se inicia en los primeros años de la adultez. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad del Alzheimer? Mientras el individuo viva, ni siquiera puede existir la seguridad absoluta de que se sufre la enfermedad. El diagnóstico definitivo se basa en la autopsia del cerebro tras el fallecimiento, porque los criterios absolutos para diagnosticarla requieren comprobar muchos cambios estructurales importantes en las neuronas, y solo pueden observarse bajo el microscopio después de extraer un tejido y someterlo a preparaciones especiales. La enfermedad del Alzheimer es incurable y inmortal. Se busca diseñar pruebas más definitivas mientras la persona aún vive. En gran medida estos trabajos se han encontrado en la amiloide, proteína que los pacientes producen en cantidades excesivas. ¿Cuál es la causa de la enfermedad del Alzheimer? Se desconocen las causas de la enfermedad. A través de los años, varias hipótesis han sido propuestas, entre ellas los depósitos de aluminio en el cerebro y un virus de acción lenta, sin que ninguna haya explicado más que unos cuantos casos. Se cree que algunos tipos de enfermedad son hereditarios. Los investigadores han podido ya identificar los marcados genéticos causantes de ciertos tipos de enfermedad de aparición temprana, y han diseñado una prueba para verificar si las personas tienen el patrón hereditario. Así, los que saben que heredaron el gen causante de la enfermedad enfrentarán la decisión difícil de procrear o no, y de elegir cierto estilo de vida. Se sabe que la pérdida de estrógenos tras la menopausia se relaciona con la pérdida de memoria. ¿Qué puede hacerse por las víctimas de la enfermedad del Alzheimer? Aunque la enfermedad es incurable, mucho puede hacerse para aliviar sus síntomas. En general, la investigación se centra en los medicamentos que mejoran el funcionamiento cognitivo. Hay investigadores que destacan la importancia de otros criterios del léxico terapéutico, aparte de la función cognitiva, capacidades funcionales, calidad de vida, aprovechamiento de recursos y carga de los cuidadores. Los antidepresivos alivian la depresión que suele acompañar esta enfermedad. Se han diseñado numerosas y eficaces intervenciones de tipo conductual y educativo, una de ellos el método EIEIO, o también la recuperación espaciada. Trastornos de ansiedad. Entre los trastornos de ansiedad cabe señalar los siguientes: sensaciones de ansiedad severas sin causa aparente, fobias relacionadas a determinadas cosas o lugares, y trastornos obsesivos compulsivos, en que algunas ideas o acciones se repiten una y otra vez. Aunque esta clase de problemas afecta a adultos de todas las edades, son especialmente frecuentes en adultos mayores, debido a la pérdida de la salud, al estrés por reubicación, al aislamiento, al miedo a perder la independencia y a muchas otras causas. Se diagnostican hasta en 10% de las ancianas y 5% de los ancianos. Se desconocen las causas de esta diferencia de género. Los trastornos de ansiedad pueden tratarse con medicamentos y psicoterapia. El tratamiento indicado es la psicoterapia, en especial la terapia por relajación. Muchos tienen la falsa idea de que todos los ancianos sufren depresión, demencia o ambas. Solo unos cuantos ancianos padecen problemas de salud mental y la mayoría responde bien al tratamiento. Los trastornos más comunes en esta etapa y mejor conocidos son la depresión, los trastornos de ansiedad y la enfermedad del Alzheimer. La depresión. En contra de la opinión popular de que los adultos mayores se deprimen, la frecuencia de este problema disminuye entre la adultez joven y la vejez. Tiende a ser mayor entre los latinos que entre los estadounidenses. ¿Cómo se diagnostica la depresión en adultos mayores? La depresión en la senectud se diagnostica generalmente a partir de dos grupos de síntomas, que deben haber persistido al menos 2 semanas.
sentimientos y cambios físicos. Igual que entre los jóvenes, el síntoma más importante en los adultos mayores es la tristeza o inquietud, cuyo nombre técnico es disforia. Mientras que las personas jóvenes dicen sentirse deprimidos, los adultos mayores dicen sentirse desvalidos o sentirse cansados. El segundo grupo de síntomas incluye alteraciones físicas como inapetencia, insomnio y disnea. Estos síntomas podrían ser un cambio normal de la edad, por ello es importante que en el diagnóstico se traten de excluir otras causas posibles. ¿A qué se debe la depresión? Hay dos escuelas principales del pensamiento que tratan de explicar la causa de la depresión. Una se centra en los procesos biológicos y psicológicos, sobre todo en los desequilibrios de ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores se deterioran con la edad. Algunos investigadores piensan que la depresión de los ancianos puede ser un problema bioquímico. La segunda escuela se concentra en los factores psicosociales, como la pérdida, y los sistemas de creencias internas. Es la interpretación personal de la pérdida y no el hecho mismo el que provoca la depresión. ¿Cómo se trata la depresión en adultos mayores? Un tratamiento que produce efectos benéficos a menudo es una combinación de medicamentos y psicoterapia. Los medicamentos surten efecto alternando el equilibrio de determinados neurotransmisores. Los antidepresivos, que es uno de ellos, elevan mucho el nivel de serotonina, un neurotransmisor que contribuye a regular el estado de ánimo. Por otra parte, la psicoterapia es un método muy generalizado y consta de dos tipos de psicoterapias que les han funcionado a los adultos mayores. La terapia conductual, que se basa en la idea de que los deprimidos reciben pocos premios o reforzamientos, por ello se pone a aumentar las cosas positivas y tratar de evitar lo negativo. Un segundo método muy eficaz es la terapia cognoscitiva, que se basa en la idea de que la depresión proviene de creencias o cogniciones negativas referentes a nuestra persona. Este tipo de psicoterapias tratan de cambiar las creencias latentes.